video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bien, buenos días. Bienvenidos a este curso que estamos denominando Impuestos sobre la Renta por Ingresos por Enajenación de Bienes. Este curso va a estar integrado por 3 módulos. En el primero de ellos estaremos determinando la ganancia por enajenación, en el segundo de ellos estaremos determinando el pago provisional y en el tercero de ellos estaremos determinando el impuesto anual por enajenación de bienes. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Determinar correctamente los ingresos y deducciones correspondientes a ingresos por enajenación de bienes, obteniendo así la ganancia y determinar adecuadamente los pagos provisionales e impuesto anual por este concepto. Como lo mencioné hace un momento, el objetivo de este módulo integra los 3 módulos que van a componer este curso. Vamos a ubicarnos primero cuál es el contexto sobre el cual vamos a trabajar. Estaremos trabajando en relación con la ley del impuesto sobre la renta. Nos ubicaremos en el título cuarto que se llama de las personas físicas, capítulo cuarto que se denomina de los ingresos por enajenación de bienes. Como sabemos, este capítulo cuarto está integrado por 2 secciones. La primera sección se denomina del régimen general y la sección segunda se denomina de la enajenación de acciones en bolsa de valores. Específicamente el curso del que vamos a tratar en esta ocasión nos habla específicamente del régimen general de la sección 1. Vamos, como toda contribución, vamos a determinar o vamos a mencionar en este momento cuáles son los elementos que integran este impuesto. El primero de ellos, el objeto. El objeto es lo que está grabado. ¿Y qué está grabado? Los ingresos derivados de la enajenación de bienes muebles e inmuebles. En este caso, en particular, vamos a hablar de aquellos bienes e inmuebles que no están afectos a una actividad empresarial profesional. Pues si estos bienes que estamos enajenando o vendiendo hubieran estado afectos o sujetos a una actividad empresarial profesional, esta ganancia no se determinará en estos términos, se determinará en los términos que establecen el capítulo segundo de los ingresos por enajenación de bienes, tratándose de actividad empresarial y profesional. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es la persona física que obtiene los ingresos por enajenación. El sujeto es la persona que va a pagar el impuesto. ¿Quién lo paga? El que obtiene el ingreso. La base. La base muy sencilla en este caso, comparado con otros capítulos. La base, ingresos menos deducciones autorizadas igual a la base. A esa base, ¿qué le vamos a aplicar? Una tasa o tarifa. Vamos a ver al final del curso que en unos casos estaremos aplicando una tarifa cuando hablemos de ingresos acumulables. Pero cuando hablemos de ingresos no acumulables, estaremos hablando de una tasa. Por lo tanto, podemos concluir que la tasa o tarifa, en este caso de impuesto, con este tipo de impuesto, puede incluir tanto una tarifa como va a incluir también una tasa. Bien, empecemos a determinar nuestra base. Ya quedamos que nuestra base se integra con ingresos menos deducciones. ¿Qué vamos a considerar como ingresos? Los ingresos, según el artículo 119 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, nos indica que los ingresos por enajenación son los que derivan de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Y aquí vemos una serie de casos que menciona el Código Fiscal de la Federación respecto de los conceptos que se consideran ingresos. Particularmente en el tema que vamos a abordar, vamos a hablar de la transmisión de la propiedad. Transmisión de la propiedad, aquella transmisión que se hace mediante un pago o mediante una contraprestación por esa enajenación. ¿Qué vamos a considerar como ingreso? Se considera como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito con motivo de la enajenación. Como recordaremos, hay algunos capítulos, sobre todo en personas físicas, que casi en todos el ingreso se obtiene hasta el momento que es efectivamente cobrado. En este caso no. En este caso estamos viendo que el ingreso se considera obtenido inclusive cuando se obtiene en crédito. Más adelante mencionaremos que hay una posibilidad de que el impuesto no se pague en el momento, cuando el ingreso se obtiene en crédito, pero lo que se está difiriendo es el impuesto, no se difiere el ingreso. Por lo tanto, en todos los casos, el ingreso se acumula cuando se obtiene la contraprestación, inclusive en crédito. Bien, sencillamente son todos los ingresos. Ahora, a los ingresos, ¿qué les podemos deducir para obtener nuestra base? El artículo 121 de la Ley de Impuesto sobre la Renta nos establece que las deducciones que podemos aplicar son las siguientes. Primero nos dice el costo comprobado de adquisición, es decir, lo que nos costó el artículo que estamos vendiendo o el bien que estamos vendiendo.
En este caso en particular y con el ejemplo que vamos a trabajar, vamos a hablar de bienes inmuebles, hablemos de terrenos o hablemos de construcciones, y sobre ello va enfocado este curso. Dice: este costo comparado de adquisición se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. Vamos a ver cómo se actualiza este costo comparado de adquisición. Bien, el artículo 124 de la ley de impuesto a la renta nos indica que el costo comparado de adquisición se va a actualizar de la siguiente forma. Primero, vamos a identificar cuánto nos costó el terreno y cuánto nos costó la construcción. Pero si no tenemos identificado el costo del terreno y el costo de la construcción, del total del valor de adquisición que se tuvo, vamos a separar el 20%, y ese 20% se va a considerar como costo del terreno. Por lo tanto, consideraríamos que el resto, el 80%, se considera como costo de la construcción. Aquí tenemos un ejemplo: sencillamente, si el costo total del bien que estamos enajenando, que incluye terreno y construcción, me costó 500,000 pesos, y no tengo la posibilidad de poder identificar cuánto me costó el terreno y cuánto la construcción, hago caso a lo que me dice el artículo 124 y me voy a adecuar a él, y me dice que entonces el terreno tiene un costo del 20%. El 20% de 500,000 pesos son 100,000 pesos. Por lo tanto, la diferencia, 400,000 pesos, son el costo comprobado de adquisición. Una vez que ya determiné cuánto es de terreno y cuánto es de construcción, procedemos con la actualización. Inicialmente sabemos que los terrenos son bienes de activo fijo, que no se deprecian, que no pierden valor por el transcurso del tiempo. Pero la construcción sí pierde valor por el transcurso del tiempo. Por lo tanto, la fracción segunda nos dice que vamos a disminuir el valor de la construcción en un 3% por cada año que haya transcurrido. Pero nos dice que al final el valor ya deducido o el valor ya depreciado, llamémoslo así, no puede ser inferior del 20% del costo de adquisición inicial. Es decir, que vamos a hacer, si mi terreno me costó, la construcción, 400,000 pesos y transcurrieron 30 años, es decir, al 3% anual se depreciaría en un 90%. Por lo tanto, la depreciación sería de 360,000 pesos y el costo ya depreciado sería de 40,000 pesos. Sin embargo, observamos que el costo ya depreciado me queda del 10%. Y si observamos lo que me dice la fracción segunda, me dice que ese costo depreciado nunca deberá ser inferior del 20%. Por lo tanto, el costo depreciado no puede ser 40,000 pesos, porque es inferior al 20% del costo inicial. Por lo tanto, el costo depreciado a considerar son 80,000 pesos. Aun cuando me resulte de las operaciones que el costo depreciado es del 40,000 pesos, esto es inferior al 10%, y me voy a ajustar y digo que jamás puede ser inferior al 20%. Bien, el terreno. ¿El terreno cómo lo voy a actualizar? El terreno no sufre ninguna depreciación. El terreno, al contrario, va aumentando de valor, y por eso vamos a considerar aquí ese aumento de valor. Ese terreno lo voy a actualizar por el periodo comprendido desde que el bien o el terreno se adquirió y hasta el mes inmediato anterior al que se efectuó la enajenación. Bien, una vez que tenemos determinada y actualizada nuestra costo de adquisición, nos menciona lo siguiente: que el costo actualizado será por lo menos del 10% del monto de la enajenación de que se trate. Vamos a ver el caso. En el caso número 1, estoy enajenando un bien en 1,000,000 de pesos y el costo comprobado de adquisición ya actualizado me dio 150,000 pesos. ¿Cuánto puedo deducir? Totalmente los 150,000 pesos, porque estos 150,000 pesos son superiores al 10% del valor de enajenación. Caso contrario, ¿qué ocurre en el caso número 2? En el caso número 2, estoy vendiendo el terreno y construcción en el mismo 1,000,000 de pesos. Sin embargo, el costo comprobado de adquisición ya depreciado y actualizado me da de 80,000 pesos. Si nos damos cuenta, estos 80,000 pesos son inferiores al 10% del valor de enajenación, y eso no puede ser. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuánto deduzco? El costo comprobado de adquisición es mayor que el 10% del valor de enajenación, por lo tanto, se deducen 100,000 pesos. Debo deducir 100,000 pesos, que es el 10%, y no 80,000 pesos, porque eso sería inferior al 10% del valor de enajenación. ¿Qué más puedo deducir además del costo comprobado de adquisición? Puedo deducir las construcciones, mejoras y ampliaciones. ¿Qué implica esto? Si yo adquirí una construcción con terreno y posteriormente a esa construcción le adiciono otra construcción o le hago una adición que implique una mejora para que su funcionalidad
sea mejor, ¿qué vamos a hacer? Eso también se puede deducir. Sin embargo, también no vamos a deducir nada más el monto que invertimos. También lo vamos a depreciar, igual que lo hicimos con la construcción, y también lo vamos a actualizar. ¿Qué más podemos deducir? Podemos deducir los gastos notariales, los impuestos y derechos por escrituras de adquisición y de enajenación. Comúnmente cuando compramos un bien, pagamos gastos de escrituración. Pudimos haber pagado también algún impuesto como el traslado de dominio, por ejemplo, algunos derechos que estamos pagando. Si el Estado impone un impuesto local, todo eso también sería deducible al momento de enajenar. Podemos deducir también las comisiones y mediaciones. ¿A qué nos referimos? Comúnmente o difícilmente podemos hacer la adquisición de un terreno de manera directa. Lo más común es que acudamos a una agencia de bienes raíces para que esta agencia haga la búsqueda de ese bien y lo podamos adquirir. Cuando adquirimos ese bien pagamos alguna comisión o una mediación, ya sea la comisión que pagamos al adquirir o al vender. Ambas comisiones y mediaciones son deducibles. Estas también van a poder actualizarse. ¿Desde cuándo se actualizan? Desde el mes en que se efectuó la erogación y hasta el mes anterior al que se realice la enajenación. Finalmente, si ya tenemos el total de ingresos y el total de deducciones, sacamos la diferencia y la diferencia será la ganancia. La ganancia sobre la cual, aplicando el procedimiento del artículo 120 de esa ley, se calculará el impuesto. Con esta ganancia que hemos determinado, en el próximo módulo estaremos determinando de inicio el pago provisional y posteriormente el impuesto anual. Muchas gracias.